Eso exactamente un minuto después de la hora. Tengo en mis manos un libro llamado Territorios Violentos en México. Creo que ahí lo pueden ver en esa cámara, ¿verdad? Ahí está. Este libro, su subtítulo es El caso de Tierra Caliente en Michoacán. Está editado por la UAM y Editorial Terracota. Su autor, Enrique Guerra Manso, me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Eduardo, pues aquí contento. Es que tu libro llega en un momento en donde nos están diciendo que en este país no hay un solo centímetro cuadrado que esté bajo poder de la delincuencia. No, ni un centímetro cuadrado, que no es cierto lo que dicen los expertos, los analistas, los demagogos legisladores estadounidenses, que son los demagogos, pero de repente tienen razón, ¿no? Entonces, tú escribes un libro donde dice, en varias zonas de Michoacán se vive hoy una violencia crónica, pero la que aqueja a la región de Tierra Caliente parece no tener solución. Entonces yo me pongo a pensar, si una violencia crónica no tiene solución, es que el Estado no está ahí presente para resolver el problema. Entonces no está tal vez el único lugar del país donde el gobierno no está funcionando es en Tierra Caliente de Michoacán. No, pues yo lamento contradecir esa tesis así de fuerte como se presenta, porque justamente lo que hace el libro es apoyarse en una investigación de más de 2 décadas que he venido estudiando a Michoacán, en un primer libro sobre caciquismo, un segundo libro sobre el tema de la cristiada, y este tercer libro, pues sobre las violencias que estamos viviendo, porque son varias las violencias que estamos viviendo en la entidad y en especial en Tierra Caliente. ¿Cómo que las violencias? Porque no solo tenemos la violencia del crimen organizado, tenemos también otras violencias ligadas, atoradas, enredadas, detonadas por el crimen organizado. ¿Qué tipos de violencias para los que no sufrimos esa terrible realidad? Violencias que tienen que ver con hábitos belicosos en los hogares, en las relaciones interpersonales. O sea, una sociedad violenta. Una sociedad violenta, agresiva. Hace poco vimos el caso de una estudiante en Texcoco, por ejemplo, que terminó en el hospital y murió por una golpiza de una compañera. Bueno, eso en los expedientes judiciales que yo he visto en Michoacán de hace unos años, hasta el 2016 lo revisé, es cotidiano, es muy cercano, muy frecuente ese tipo de problemas. Pero es que en la mañanera se nos endilga una mitología, que en el país no hay zona que no esté bajo control del gobierno, que los valores de los mexicanos nos salvan de las adicciones, etcétera, etcétera. Cuando ahí están las encuestas también de cómo va para arriba las adicciones, ¿no? Tu libro nos descubre la realidad de una tragedia nacional. Es un problema lacerante porque es como un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo social, que viene con raíces profundas, y yo trato de seguir... Pero no es de ahorita. Pero no es de ahorita, obviamente, viene desde muy atrás. Y siglos. por empezar, así mínimo, tiene uno que remontarse a la segunda posguerra, cuando llega la amapola, la marihuana, y empieza a extenderse en la región. Y mucha gente de la región empieza a acostumbrarse, desafortunadamente, a completar sus ingresos o a vivir de ellos, del tráfico de nervantes, de la siembra de nervantes y su tráfico. Y al lado de ella se vienen asociando otros mercados de lo ilícito. Después van a venir pues, las piraterías, el narcomenudeo, las drogas sintéticas y varias rondas, digamos, de problemas serios que van a detonar esa violencia, que van a hacer que se vuelva crónica justamente. Entonces, el crimen organizado en la región es un actor muy conocido desde hace mucho tiempo. No es algo que se nos presenta a raíz de los operativos, sino desde muy atrás. Sí, antes de los famosos cárteles. Antes de los ya existía la delincuencia organizada. Así bueno, es. La delincuencia se empieza a organizar en México ahí a mediados de la primera década o segunda década del siglo XX, ¿no? Cuando empiezan a exportar marihuana. Lo que llamamos cárteles, ¿no? Grandes cárteles. Y heroína a Estados Unidos, ¿no? Así es, pero la gente de la región distingue entre los narcos de antes y los narcos de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Los narcos de antes era gente que daba trabajo a las personas de la región en los sembradíos, pagaba buenos salarios, había trabajo para mucha gente de la región, no necesitaban migrar
se pagaba mejor en los cultivos de enervantes que en los tradicionales. No estaban enfrentados con las autoridades, No. sino hasta asociados. Asociados, y además eran gente con prestigio en la región, que apoyaban con limosnas, arreglando Pero escuelas. dicen que en algunas zonas del país los cárteles están haciendo lo mismo ante la inoperancia del gobierno, del Estado, federal o municipal, que dan servicios de salud, llevan despensas el Día de Reyes, etcétera, etcétera. Los narcos de antes, que llama la gente, sí tenían ese rostro filantrópico. Y no andaban metiéndose con las personas, robándoles a las esposas, secuestrando, matando. Eran menos violentos. Eran menos violentos y competían por el prestigio, eran como grandes patrones. Si iban a los Estados Unidos a un viaje, los recibía la gente con fiesta y ellos pagaban todo y les regalaban comida a la gente, pagaban la música, en fin. Los narcos de ahora, de lo llamado crimen organizado que conocimos en el siglo XXI, pero que sobre todo a partir de los Zetas se nos convierten en unas criaturas expoliadoras más que filantrópicas. Terrible, sí. Y más alejadas de la gente. Ya no les interesa construir relaciones de clientelismo, patronazgo, de estimación con la gente de la región, sino expoliar. Y empiezan a succionar cadenas productivas, secuestrar, violar y todo lo que ya conocemos. Y por eso la gente habla de los narcos de antes, que eran figuras con prestigio. Hasta corrido les componían. En cambio, los narcos de ahora pues, son ya otra cosa. O les componen corridos y si no le gusta el narco que no le compusieron el corrido, manda a matar al cantautor y Así es. Se acabó el problema. Son otra cosa. Sí. Entonces, por eso la gente habla de los narcos de antes y los narcos de ahora. Entonces, el libro lo que hace es remontarse a las raíces de por qué tuvimos los narcos de antes y qué continuidades hay ahora y discontinuidades con los narcos. En particular en Michoacán. En Michoacán. Porque también Sinaloa tiene su historia, Así Baja California la suya, etc. Así es. ¿no? Entonces, por eso yo hice un libro que profundiza en Tierra Caliente, porque para entender la naturaleza del crimen organizado debemos de ver sus improntas regionales. No es lo mismo hablar del crimen organizado en los estados fronterizos, que en zonas como Guerrero o en mi entidad, Michoacán. Yo soy de allá. Entonces conozco desde dentro estas cuestiones y creo que debemos hablar de sistemas criminales que se han regionalizado. Además, tú haces un análisis que empieza en 1910 En 1910. y concluye en el 2020. Así o sea, es. haces un análisis de 110 años Así es. de cómo ha ido evolucionando el crimen en Michoacán. Así es. Arranco desde allá porque el crimen de ahora que tenemos, la violencia de ahora, se monta sobre varios ciclos de violencia que han sido muy intensos en mi entidad y en el país, pues, pero yo en esta región muestro la forma en que se han presentado en Tierra Caliente, desde la Revolución del 10, que crece el bandolerismo y una tradición de vigilantismo civil, de las defensas rurales de la época, y después las guerras cristeras, ¿no? Que también ahí son muy importantes las defensas agraristas, ¿no? Las defensas rurales, y después vienen una tradición que no desaparece también de vigilantismo civil, porque es una zona donde hay mucho bandolerismo, abigeo, secuestros, extorsiones, no son con el crimen también de ahora, ha habido olas delincuenciales desde aquellas épocas. Además, familias, ¿no? Así es. Familias, hasta son apellidos que se vuelven famosos en las zonas donde están las ovejas negras de la familia que se dedican a la delincuencia. Y están los demás, ¿no? Esto es un fenómeno muy particular. Y entonces ahora tenemos a un crimen organizado que divide a las familias. Porque, hay tanta inestabilidad en la región que por lo menos tenemos 3 tendencias, que yo también pongo en el libro, porque también pongo a 3 municipios que indican las tendencias en las que se está tratando de articular el crimen organizado y los juegos locales que hay y desarreglos. Y lo ilustro con 3 municipios. Uno es el caso de Buenavista, donde hay una pedacería tremenda, una fragmentación incesante. El ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, ya lleva más de 3 atentados contra su vida. Sí, claro. Uno hace poco, por ejemplo. Afortunadamente ha salido ileso todavía. Vive. Uno de sus hijos no, murió en los enfrentamientos. Pero ahí es una pedacería. No hay quien ponga orden. Están un grupo, ahora están otros y la gente no sabe a qué hay atenerse. gobierno. No hay gobierno. No hay presencia de un gobierno. Hay un gobierno de facto inestable, que es el del crimen organizado. No, pero no hay un gobierno constituido. O sea, no está representado el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, lo que haya, que no sirve para nada. La gente ahí en la región dice, viene la Guardia Nacional, viene comandos del ejército que circulan la región y después se regresan a sus cuarteles. Ahí está el problema. Y el resto del día, de 8 a 11, imagínate que hacen eso, bolas. y el resto
lo tienen los grupos del crimen organizado para sus correrías. A ver, es Buenavista. Es Buenavista, Número ahí uno. tenemos, esa es la tendencia. Luego tenemos otra tendencia en Tepacatepec, donde un es líder del crimen organizado y de los narcos de antes, como llama la gente, sigue persistiendo y está en torno al abuelo Farías. El grupo que fue un motor incluso de las autodefensas, gracias a ese grupo, que fue el que puso a Mireles, a José María Mireles Sí, claro. como vocero, persiste ahí un neocaciquismo mafioso, llamémoslo de esa manera, que tiene mucho prestigio, pero es una paz negativa, porque ahí es un poder de facto, pero Claro. depende de un Es un líder, cacicazgo es un a la cacicazgo antigua, a la sí. antigua, que se ha filtrado. A ver, te voy a interrumpir, Así nos es, quedan sí. 30 Sí. segunditos. Voy a querer seguir la plática contigo porque está muy interesante. Y vamos a ir a los mensajes comerciales y después de ellos regresamos con el autor de este libro, que es excelente, Territorios Violentos en México, en este caso el de Tierra Caliente, Michoacán, Enrique Guerrero. Regresamos.